Bien, estimado, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario en que estén visualizando este video. En esta ocasión vamos a estudiar los conceptos relacionados al tema de la semana 10, cuyo título es energía mecánica. Básicamente vamos a estudiar los tipos de energía mecánica que existen, vamos a estudiar el principio de conservación de la energía mecánica y también algunos teoremas que relacionan el trabajo mecánico que vimos la semana pasada con la energía mecánica. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Muy bien, antes de entrar ya a estudiar de lleno este tema, vamos a ver esta imagen o esta animación que nos muestra de una montaña rusa. Nos hacen tres preguntas. En la primera pregunta nos indican ¿qué entiende por energía mecánica? Como vamos a ver el día de hoy, la energía mecánica está relacionada, o es aquella energía que surge de la posición y el movimiento de los cuerpos. ¿Okay? La segunda pregunta me indican, en la montaña rusa, ¿qué tipos de energía se pueden identificar en esta animación? Pues existen tres tipos de energía mecánica. La energía cinética, que está relacionada con el movimiento de los cuerpos. Entonces vemos que este cuerpo, este móvil con este señor, se está moviendo con una cierta velocidad. A mayor velocidad va a poseer mayor energía cinética. Entonces un primer tipo de energía cinética, energía que vemos aquí, es justamente la energía cinética. Otro tipo de energía mecánica es la energía potencial gravitatoria, que está relacionada con la altura de los cuerpos. Esta altura es medida a partir de un nivel de referencia. Si nuestro nivel de referencia es el suelo, vemos que cuando el objeto se encuentra en este punto va a tener su máxima altura. ¿Okay? Entonces en este punto posee energía potencial gravitatoria. Cuando pasa por acá también está a una cierta altura menor, por tanto va a tener menor energía potencial gravitatoria. Entonces hay dos tipos de energía mecánica en esta montaña rusa, la energía cinética y la potencial gravitatoria. Existe un tercer tipo de energía mecánica, la cual es llamada energía potencial elástica, la cual surge en sistemas que son conformados por cuerpos deformables, que yo puedo deformar. En la montaña rusa no existe un cuerpo de ese tipo, por tanto, no podemos observar la energía potencial elástica. Todos estos tipos de energía que he mencionado, vale decir cinética, potencial gravitatoria, potencial elástica, vamos a estudiarlos de manera detallada el día de hoy. La tercera pregunta nos indica lo siguiente. En la montaña rusa, ¿se observa el principio de conservación de energía? El principio de conservación de energía, estimados, está relacionado con el hecho de que la energía se conserva, no se crea ni se destruye, solo se puede transformar de un tipo de energía a otro. Como le decía, en este punto el cuerpo posee su máxima altura, ¿okay? Tiene su energía potencial gravitatoria es su máximo. Cuando pasa por este punto, por el punto más bajo, su energía potencial gravitatoria es mínima. Significa que ha habido un cambio en la energía potencial gravitatoria, ha habido una disminución. Pero esa disminución de energía no se ha perdido, sino que se ha convertido en otro tipo de energía. Vemos que a medida que el móvil cae, su velocidad va a ir aumentando, por tanto su energía cinética aumenta. Entonces la pérdida de energía potencial gravitatoria se está convirtiendo en energía cinética. Entonces en la montaña rusa sí se observa el principio de conservación de energía. Es más, es en lo que está basado su funcionamiento. ¿Okay? Todos estos conceptos los vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se quiere lograr con esta clase? La idea es que ustedes, al finalizar la sesión, sean capaces de resolver algunos ejercicios, algunos problemas relacionados con energía mecánica, aplicando justamente el principio de conservación de energía. Y deben hacer esto
sin errores, con orden y mostrando una buena presentación. Ese es el objetivo de la clase de hoy. ¿Okay? Muy bien, comenzamos definiendo energía. Dice, es una magnitud física escalar, o sea que no es un vector, no tiene dirección ni sentido, solo posee magnitud, que expresa la capacidad de un cuerpo para realizar trabajo. ¿Okay? Y producir cambios en ellos mismos u otros cuerpos. ¿Qué tan capaz es un cuerpo de realizar trabajo? En otras palabras, de aplicar fuerza sobre otro cuerpo y producir un movimiento. Existen diversos tipos de fuentes de energía, fuentes renovables y fuentes no renovables. Las renovables son aquellas que se encuentran en la naturaleza y que se pueden reutilizar. ¿Okay? Una vez que yo las utilizo, puedo reusar estas fuentes. Y las no renovables son las fuentes finitas, que una vez utilizadas ya no las puedo volver a utilizar. Muy bien, los tipos de energía de manera general existen diversos, entre ellos tenemos la energía mecánica, que es en lo que nos vamos a centrar en este curso el día de hoy, la energía lumínica, la energía térmica, relacionado con cambios en la temperatura de los cuerpos, energía química, energía radiante relacionada con la radiación electromagnética y así sucesivamente, ¿no? La energía eléctrica relacionada con la electricidad, ¿okay? Con la interacción eléctrica de los cuerpos, la energía magnética relacionada con campos magnéticos y la energía electromagnética, que es una combinación de estos dos tipos de energía. Nosotros, como les comentaba, en este curso nos vamos a centrar en la energía mecánica. ¿Okay? Es en este tipo de energía que nos vamos a centrar el día de hoy. Como ya les decía, como ya les comentaba, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este principio de conservación también se aplica a la masa de los cuerpos. ¿Okay? Muy bien, ahora sí entramos a estudiar la energía mecánica. ¿Okay? Como les decía, es aquella energía que está relacionada con la posición y los movimientos de los cuerpos. Tenemos dos tipos de energía mecánica, la cinética y la potencial. La energía cinética relacionada con el movimiento de los cuerpos. Es aquella energía almacenada por un cuerpo que se encuentra en movimiento. Por tanto, su valor va a depender de la velocidad del cuerpo. Matemáticamente se expresa mediante esta ecuación, un medio de la masa del cuerpo por su velocidad al cuadrado. Noten, a mayor velocidad, mayor energía cinética. Si un cuerpo sufre un cambio en su velocidad, puede partir con una cierta velocidad 1 y terminar con una velocidad 2, significa que también ha habido un cambio en la energía cinética, una variación. Al cambiar la velocidad va a cambiar la energía cinética. Dentro de la energía potencial se puede subdividir en dos tipos de energía, potencial gravitatoria y potencial elástica. Ambas surgen o están relacionadas con la posición de los cuerpos, ¿no? Es una energía almacenada o acumulada en virtud de su posición, como bien indica aquí. En particular, la energía potencial gravitatoria surge o es la energía almacenada por los cuerpos que tienen una cierta altura. Esta altura medida a partir de un cierto nivel de referencia. Matemáticamente se expresa mediante esta ecuación, masa del cuerpo, gravedad por la altura. Aquí me muestran dos imágenes. En la primera imagen tenemos un joven empujando esta roca hasta llegar al punto máximo de la colina. ¿Okay? Se ha fijado el nivel de referencia en el punto más bajo, en el suelo, de tal manera que la altura se va a medir desde este nivel de referencia hacia arriba. Va a ser una altura mayor que 0, positiva. En este punto la altura es 0, el cuerpo, la roca, no posee energía potencial gravitatoria. Cuando llega a esta posición tiene una cierta altura positiva, por tanto va a tener una energía potencial gravitatoria. En la segunda imagen me muestran que la roca se escapa y comienza a rodar colina abajo hasta llegar a este punto, a esta posición. En este caso, noten que el nivel de referencia ha sido situado en este punto máximo. Entonces, para este nivel de referencia, cuando el cuerpo se encuentra en esta posición, su altura va a ser igual a 0.
Y cuando el cuerpo se encuentra en esta otra posición, su altura va a ser diferente de 0, pero negativa, menor que 0. ¿Okay? Noten que el valor de h depende bastante del nivel de referencia con el cual yo estoy trabajando. Y como ya les comentaba, la energía potencial elástica surge en sistemas que poseen cuerpos deformables. En este ejemplo me muestran un sistema masa-resorte. El resorte es un cuerpo que yo puedo deformar. En este gráfico que está en la parte central, el resorte está sin deformar, está con su longitud natural. En el gráfico que está en la parte de abajo, el cuerpo está comprimido, el resorte está comprimido. Entonces tiene una deformación, una elongación que nosotros le hemos llamado X, que se calcula como la longitud final menos la longitud inicial. Y en el gráfico de arriba, el resorte está estirado, está deformado hacia la derecha. Entonces, en este caso, la deformación va a ser positiva y cuando está comprimido, la deformación va a ser negativa. Cuando esta deformación aparece, la energía potencial elástica del sistema es dada por esta ecuación. Un medio de la constante del resorte por la posición al cuadrado, por esta deformación. Noten que cuando el cuerpo está en la posición de equilibrio, esta deformación es 0, la energía potencial elástica es igual a 0. Finalmente, la energía mecánica se refiere a la suma de estos tres tipos de energía. La energía cinética más la potencial gravitatoria más la potencial elástica. El término energía mecánica es la suma de estos tres tipos de energía. Bien, ahora estudiamos el principio de conservación de energía. ¿Okay? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si en nuestro sistema existen solamente fuerzas conservativas, la semana pasada estuvimos viendo qué es una fuerza conservativa. Decíamos que para que una fuerza sea conservativa, el trabajo realizado por esta fuerza debe ser independiente de la trayectoria que yo tome. O el trabajo realizado por esta fuerza en una trayectoria cerrada debería de ser igual a 0. ¿Okay? Dice, en ausencias de fuerzas no conservativas, o sea, en presencia de fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva, permanece constante, no cambia. ¿Okay? La energía se va a transformar, pero su valor va a permanecer constante. Ejemplos de fuerzas conservativas, les decía la semana pasada que tenemos el peso y la fuerza elástica, o la fuerza de Hooke. En el gráfico que me muestran, en este ejemplo, tengo un cuerpo en esta montaña rusa que parte de la posición A, pasa por el punto más bajo hasta llegar a la posición B. Este es mi nivel de referencia. A partir de aquí voy a medir mis alturas. Lo que me indica la conservación de energía cuando solo existen fuerzas conservativas es que la energía mecánica en la posición inicial, que en este caso es la posición A, debe de ser igual a la energía mecánica en la posición B, como bien me indica aquí. Esto se lee de la siguiente manera. Si no existen fuerzas no conservativas, NC significa no conservativas, la energía mecánica en A debe ser igual a la energía mecánica en B. Para que esto se cumpla, no debe existir rozamiento. Recuerden que la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. Si yo desdoblo esta igualdad, voy a ver que la energía mecánica en A no va a ser otra cosa que la suma de las tres energías evaluada en la posición A. Cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica. Y la energía mecánica en B no va a ser otra cosa que la suma de las tres energías, pero ahora evaluada en la posición final, en esta posición. Entonces, a partir de esta igualdad, yo puedo analizar e ir anulando algunos términos. ¿Okay? A continuación, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, para poder aplicar este principio de conservación de energía cuando solo existen fuerzas conservativas. Ejemplo 1. Dice, el péndulo de 2 kilogramos, tengo este péndulo formado por esta cuerda y este cuerpito, me dicen que el cuerpo tiene una masa de 2 kilogramos, se suelta desde el reposo cuando está en la posición A. Noten, cuando está en este punto A, se suelta desde el reposo. Ya me está indicando que la velocidad en esta posición, en la posición A,
es igual a 0. Eso es lo que me está indicando cuando me dice desde el reposo. Dice, determine la rapidez cuando pasa por su posición más baja, cuando está pasando por este punto B, cuando el cuerpo pasa por aquí. ¿Cuánta velocidad tiene? Es lo que me pregunta el ejercicio. ¿Cuánto vale la velocidad en el punto B? ¿Ok? Es lo que me está pidiendo el ejercicio. Muy bien, para poder resolver este ejercicio, yo voy a aplicar el principio de conservación de energía. Noten que el ejercicio no me indica nada de la resistencia del aire. Si el ejercicio me dijera de que hay una resistencia del aire, es una fuerza de rozamiento, por tanto es una fuerza no conservativa. En ese caso yo no podría aplicar la conservación de energía, que la energía mecánica en el punto final es igual a la energía mecánica en el punto inicial. Entonces, como no me indica nada, la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es el peso. El peso, bueno, y también está la tensión en la cuerda. Ambas fuerzas son conservativas. ¿Ok? Entonces, en mi sistema solo están actuando fuerzas conservativas. Por tanto, puedo aplicar la conservación de energía, que dice que la energía mecánica en el punto inicial es igual a la energía mecánica en el punto final. Como les comentaba, las energías mecánicas van a ser la suma de los tres tipos de energía: cinética, potencial elástica, potencial gravitatoria. Evaluado en el lado izquierdo, primero en la posición A, y para el lado derecho evaluado en la posición B. Y aquí yo voy a analizar los términos para ver cuál de ellos yo puedo anular. Para poder hacer este análisis, primero debo definir mi nivel de referencia. Yo lo he definido en la posición más baja del cuerpo. Noten que aquí lo que me está indicando es que cuando el cuerpo pase por la posición B, su altura va a ser igual a 0. Y cuando el cuerpo está en la posición A, está a una cierta altura positiva, mayor que 0, porque está hacia arriba. A esa altura yo le he llamado simplemente H. ¿Okay? Noten que en mi sistema no existe ningún cuerpo deformable. Estamos tratando a la cuerda como un cuerpo ideal que no se puede estirar ni comprimir. Entonces no va a existir la energía potencial elástica. Voy a anular esos dos términos. Además me dicen que el cuerpo parte del reposo en la posición A. Entonces la energía cinética en ese punto va a ser igual a 0. Entonces aquí voy a colocar 0. Acá también voy a colocar 0 y acá también voy a colocar 0. Además, puedo anular la energía potencial gravitatoria en la posición B, porque hemos dicho que su altura ahí es 0. Por ahí está pasando mi nivel de referencia. Entonces, en el lado izquierdo me sobra solamente un término, la energía potencial gravitatoria en la posición A. Y en el lado derecho me sobra otro término que es energía cinética en la posición B. Me sobra esa igualdad. La energía potencial gravitatoria, ya sabemos que se calcula como la masa por gravedad por la altura de la posición A, que le he llamado H. Y la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad en la posición B al cuadrado. Y aquí aparece lo que me pide el ejercicio, ¿no? Entonces debo simplemente despejar. Noten que ahí puedo eliminar las masas. 2 pasa a multiplicar, me va a quedar 2GH. Este cuadrado pasa como raíz. La velocidad en B va a quedar igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y ahí es simplemente reemplazar los valores. La gravedad vale 9,81 y noten, la altura me da como dato el ejercicio. El ejercicio me dice que la longitud de esta cuerda es 1,5 metros. Eso me indica que esta distancia vale 1,5 y esta distancia también vale 1,5 metros. ¿Okay? La longitud de la cuerda, que no es otra cosa que en este caso esta altura. ¿Okay? Entonces h va a ser igual a 1,5. Y ahí he reemplazado los valores, coloco todo esto en mi calculadora y obtengo el valor de la velocidad en la posición B. 5,43 metros sobre segundo. ¿Okay? Ese es el ejemplo 1. Muy bien. Ahora, para finalizar,
vamos a ver algunos teoremas que relacionan el trabajo mecánico con la energía. La semana pasada ya vimos uno de estos teoremas, específicamente vimos cómo se relacionaba el trabajo mecánico con la energía cinética. Vimos que la variación de energía cinética era igual al trabajo neto. Muy bien. El primer teorema que vamos a estudiar ahora es aquel que relaciona el trabajo mecánico con la energía mecánica. Y básicamente está relacionado con el concepto de conservación de energía. Hemos dicho que cuando existen solamente fuerzas conservativas, la energía mecánica permanece constante, el valor. Pero ¿qué sucede si en mi sistema existen fuerzas no conservativas? Ya hay presencia de estas fuerzas conservativas. Por ejemplo, en este mismo sistema, si ahora yo considero el rozamiento que existe entre las ruedas y este camino. ¿Ok? El rozamiento es una fuerza no conservativa. En ese caso, la energía mecánica ya no permanece constante, sino que va a haber una pérdida de energía, que se va a transformar en otro tipo de energía. La energía mecánica final ya no va a ser igual a la energía mecánica inicial. En ese caso se cumple esta ecuación, que me dice que la variación de energía mecánica, o sea, energía mecánica final menos energía mecánica inicial, va a ser igual al trabajo realizado por la fuerza no conservativa. FNC significa fuerza no conservativa. En nuestro ejemplo, si la fuerza no conservativa es el rozamiento, esta variación de energía mecánica no es otra cosa que igual al trabajo realizado por esa fuerza de rozamiento. ¿Okay? Esta variación de energía mecánica no es otra cosa que la energía mecánica en el punto final, que en este caso es el punto B, menos la energía mecánica en la posición inicial, que en nuestro caso es la posición A. ¿Okay? Muy bien, entonces esta energía mecánica en B va a ser la suma de los tres términos, cinética, gravitatoria y potencial elástica, menos la energía mecánica en el punto A, la suma de esos tres términos. Se cumple esta ecuación matemática, ¿okay? Cuando ya existe fuerzas no conservativas en mi sistema. Muy bien. Un segundo teorema, bueno, es el que ya habíamos visto la semana pasada, que el trabajo neto es igual a la variación de energía cinética. Hicimos inclusive algunos ejercicios aplicando este teorema. ¿Okay? Entonces ya no lo vamos a ver muy detalladamente. Y finalmente existe un corolario que relaciona la variación de energía potencial con el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Dice lo siguiente, el trabajo efectuado por fuerzas conservativas, ¿okay?, es igual al cambio negativo de la energía potencial, a la variación de energía potencial negativa, ¿correcto? Vale decir que esta variación de energía potencial se refiere tanto a la potencial gravitatoria como a la potencial elástica. ¿Okay? Entonces voy a tener por un lado, esta energía potencial va a ser la suma de estos dos términos, potencial gravitatoria y potencial elástica, evaluada en la posición final, posición B, menos la suma de estos dos términos, gravitatoria y elástica, evaluadas en la posición inicial, A. Esto de aquí es la variación de energía potencial. Y es el negativo de todo esto. ¿Okay? Entonces se cumple esta ecuación. Trabajo de toda fuerza conservativa es igual al negativo de la variación de energía potencial. Ahí tengo que saber identificar si existen ambos tipos de energía potencial, gravitatoria y elástica, en mi sistema, o si existe solamente uno. Bien, a continuación vamos a desarrollar un ejemplo aplicando este teorema, cuando sobre mi sistema existen fuerzas no conservativas. ¿Okay? Muy bien. Ejemplo 2. Dice, un bloque de 3 kilogramos, se está refiriendo a este bloque, una masa de 3 kilogramos, es soltado desde el punto A. Este es el punto A. Al decirme que es soltado, me está indicando que la velocidad en ese punto es 0.
parte del reposo. Dice, el tramo AB es liso. ¿Qué significa que sea liso? Significa que el rozamiento aquí es 0. El coeficiente de rozamiento en el tramo AB es igual a 0. Eso es lo que me está indicando, desde aquí hasta acá. Llegando al punto C. Dice, determine el valor de la fuerza de rozamiento que detiene al bloque en el punto C. Entonces hasta aquí es liso, desde B hasta C sí hay rozamiento. Esa fuerza de rozamiento se va a oponer al movimiento, que en este caso es de izquierda a derecha. Y ese rozamiento va a hacer que el cuerpo se detenga en este punto C. Y esta distancia que me dan es de 8 metros, desde B hasta C. Muy bien, entonces aquí noten que en el tramo AB, el cual es liso, yo puedo aplicar la conservación de energía. En este tramo la energía va a permanecer constante. La energía mecánica en este punto inicial, punto A, debe ser igual a la energía mecánica en la posición final, que es el punto B. Pero ya en el tramo BC existe rozamiento, o sea, hay presencia de fuerza no conservativa. Ya no puedo aplicar la conservación de energía, sino que voy a aplicar el primer teorema que hemos visto, que me indica que la energía mecánica en la posición final, en este caso la posición C, menos la energía mecánica en la posición inicial, en este caso la posición B, debe de ser igual al trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. ¿Okay? Entonces voy a trabajar por tramos este ejercicio. Primero comienzo a trabajar con el tramo A. No perder de vista lo que me piden, la fuerza de rozamiento. Yo voy a necesitar saber el valor de la energía mecánica en el punto B. Por eso primero trabajo en el tramo A, que me dicen que es liso. Se cumple la conservación de energía. La energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. Y ahí yo analizo, lo que he hecho es reemplazar la energía mecánica en A como la suma de los tres términos, cinética, potencial elástica y potencial gravitatoria. Y esta la he dejado tal cual, porque voy a necesitar su valor. No es necesario desglosarla en sus tres términos. Noten que aquí yo voy a fijar mi nivel de referencia justamente en este punto, nivel más bajo. A partir de ahí voy a medir mis alturas. Noten que me dicen que parte desde el reposo, entonces en el punto A la velocidad es 0, esta energía cinética va a ser igual a 0. No existe. No existe cuerpos deformables en el sistema, la potencial elástica va a ser igual a 0. Solo sobra la potencial gravitatoria al lado izquierdo, que va a ser igual a masa por la gravedad por la altura, esta altura, medida desde el nivel de referencia hasta el punto A. Que el ejercicio, el gráfico me dice que vale 4,91 metros. ¿Okay? Y aquí he reemplazado valores. La masa me dicen que es 3 kilogramos, gravedad 981, masa, gravedad, y la altura que es 4,91. Muy bien. Resuelvo esto en mi calculadora y obtengo que la energía mecánica en la posición B tiene este valor, 144,50 joules. Muy bien, ahora voy a trabajar en el tramo BC para encontrar el rozamiento. En este caso se cumple nuestro primer teorema. Energía mecánica en la posición final, que es el punto C, menos la energía mecánica en la posición inicial, que para este tramo es el punto B, es igual al trabajo realizado por la fuerza no conservativa, que en este caso es el rozamiento, ¿no? Aquí hay una fuerza de rozamiento. Básicamente en física 1, cuando hablemos de fuerzas no conservativas, nos estamos refiriendo al rozamiento. ¿Okay? Muy bien. Entonces, noten que me dice que el bloque se detiene en el punto C, por tanto la velocidad en C va a ser igual a 0. Ahí se detiene. Muy bien, analizo entonces la energía mecánica en el punto C, que va a ser igual a la suma de las tres energías. Va a ser igual a la energía cinética en el punto C, que va a ser igual a 0, ya que su velocidad es 0.
más la energía potencial gravitatoria. Noten que en el punto C la altura también es cero, está sobre el nivel de referencia, entonces no va a existir energía potencial gravitatoria y tampoco va a existir potencial elástica. No hay ningún cuerpo deformable, por tanto toda esta energía va a ser igual a cero. ¿Okay? Por eso lo he reemplazado como siendo cero. Menos la energía mecánica, que ya lo calculamos, ¿no? Ya tenemos este valor. 144,5 joules. Pero a mí lo que me piden es la fuerza de rozamiento. Entonces ahí yo obtengo que el trabajo de la fuerza de rozamiento es menos 144,51. Pero de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, el trabajo de la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento por el módulo del desplazamiento. Y esto es negativo, porque está en contra del movimiento. Eso vimos en el tema de trabajo mecánico. Noten que este negativo con este negativo se elimina. Y me va a quedar simplemente lo siguiente. Aquí he reemplazado el módulo del desplazamiento, que no es otra cosa que esta distancia. ¿Okay? La distancia que se desplaza desde el punto B hasta el punto C. Y a partir de ahí puedo obtener el valor de la fuerza de rozamiento. 18,06 newtons. Muy bien. Bien, estimados. Con esto hemos terminado todos los conceptos del tema energía mecánica. Espero verlos. Bueno, aquí les muestro las referencias bibliográficas que han sido utilizadas para preparar este material. Y nos vemos en nuestra clase sincrónica, en nuestra conferencia.